live aus der Schweiz zugeschaltet zu haben, Herrn Carlos Jaiko Carranza. Und ich übergebe nun das Mikro an meinen Kollegen Alcides Benavente. Merci vielmals. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también a nuestros queridos radioyentes. Hoy estamos con un invitado especial que nos está llamando en estos momentos desde Suiza. Estamos con el señor Carlos Jaiko Carranza. Así es. Bueno, y hoy día queríamos hablar con usted un poco sobre sus actividades en Suiza y las actividades que también realiza en el mundo. Y usted es peruano también, ¿nos puede contar un poquito para que los radioyentes conozcan sobre su vida un poco? Digamos que pues yo pertenezco a la generación de peruanos que salió del Perú en la época, digamos, de Alan García, sobre todo en los años 85 al 90, y que pues luego emigraron hacia países donde podían estudiar. Usted sabe que en la época no era nada fácil poder continuar estudios con tanta huelga, en fin. Es una historia bastante, digamos, difícil del Perú, la cual pues estamos ahora ya sobrellevando de mejor manera. Y es así como pues pude en Suiza y luego en Inglaterra hacer estudios de Derecho y Ciencias Políticas, ¿no? Entonces luego de ahí ya, digamos que el apoyo a la comunidad peruana en el exterior ha sido bastante grande. Hemos podido, digamos, dar conferencias en diferentes países de Europa. Austria todavía no hemos ido, quisiéramos mucho poder ir para conversar precisamente sobre los derechos de los peruanos en el exterior. Claro, sería interesante. Precisamente en qué podemos apoyarlos, ¿no? Porque esa es la idea más que nada. Exacto. Nos podría contar también, hemos visto un poco de la información, usted tiene una asociación que se llama Cambia Perú. Así es. Sí, Cambia Perú nació pues del deseo de los compatriotas en Suiza y en Europa, básicamente de poder aportarle al país, pero de otra manera. Aportarle en el sentido de proyectos de desarrollo, digamos, organizándose en secretarías nacionales, donde cada profesional pueda allí pues estar activo digamos, en su rama profesional. Por ejemplo, si yo soy abogado, pues entraría en una cuestión, por ejemplo, de Constitución del Perú, legislación y ese tipo, digamos, de actividades en las cuales yo podría aportar proyectos que luego se discutirían y serían pues planes de gobierno. De la misma manera, por ejemplo, en ciencia y tecnología, en educación, en salud y previsión social. Entonces, estamos organizados de esa manera para que cada profesional que pueda llegar a Cambia Perú pues pueda tener una, digamos, participación activa en el desarrollo del país, ¿no? Más que organizarse nosotros mismos, nos organizamos más para apoyar al Perú. Esa es la idea. ¿Y esta asociación tiene su sede en Suiza o es también en otros países de Europa? Ya, precisamente, ya Cambia Perú pues es una, digamos, es una organización internacional. Ya nació en Suiza en junio del 2007, pero de ahí ya pues se ha ido extendiendo a Francia, Inglaterra, Italia, y bueno, en América Latina, en Argentina, por ejemplo, en México, también tenemos gente en Estados Unidos, y en el Perú, evidentemente, estamos bastante activos con un grupo de profesionales que de verdad están dándolo todo por el país. Claro, y esta es una asociación, es una ONG, ¿tiene fines políticos? ¿Usted quiere también participar en la política activa del país? Así es, pero precisamente no mi persona, digamos que son los proyectos que nosotros queremos llevar adelante. ¿Y esto por qué? Porque desde el punto de vista de una ONG ya hemos trabajado bastante. O sea, personalmente nunca he estado en una ONG, pero como asociación y como peruanos del exterior, pues desde hace muchos años que hemos ayudado al país. El único problema era de que constatábamos de que todo el esfuerzo que se hacía, todos los recursos incluso que se recolectaban, pues nunca llegaba a destino, por desgracia, y que los proyectos a los cuales apoyábamos pues nunca florecían. Entonces dijimos que aquí había una falta de voluntad política y la única manera precisamente de cambiar esto pues era participando de buena manera, eso sí, en la política peruana. Y Cambia Perú pues precisamente tiene las intenciones de llevar adelante esos proyectos más que las personas, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de un proyecto, no de personas que podrían hacer algo por el Perú. Claro,
O sea, evidentemente son las personas que al fin y al cabo con la voluntad política van a llevar adelante estos proyectos. Pero lo que queremos decir con esto es de que aquí no hay, digamos, el caudillismo o la presencia de una sola persona que diga yo quiero ser presidente, por ejemplo, ¿no? Como vemos muchos casos, aquí no se trata entonces más que nada de apoyar personas, aquí lo que se trata es de apoyar proyectos de desarrollo para el país que a mi criterio es mucho más importante que pues la figura un tanto intrascendente de las personas. Usted sabe, lo que debe quedar y de lo que se va a favorecer el país son más que nada de proyectos verdaderos, proyectos consolidados que puedan ser llevados a la realidad, de manera concreta y sobre todo con la voluntad política necesaria, ¿no? Exacto, y a eso es lo que quería ir, porque, o sea, hay muchos proyectos, pero eso tiene que partir también de una actividad política, ¿no? Activa, ¿no? Exactamente. Llevamos adelante esa actividad política, la hacemos en el Perú y la hacemos en el mundo, y pues digamos con resultados bastante exitosos, porque por ejemplo, el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue un proyecto que nació de las conferencias de ciencia y tecnología que hemos hecho en Europa y que seguimos haciendo cada año, y ese proyecto, por ejemplo, el señor Humala lo tomó para como caballito de batalla, digamos, y para convencer al mundo científico peruano. Eso le valió precisamente el respaldo de algunos intelectuales en el Perú, y pues al final no se ha hecho nada, por desgracia, pero verá, es precisamente gracias al esfuerzo que hemos hecho, gracias a haberlo, digamos, fomentado y llevado adelante conferencias en Madrid, por ejemplo, o en París, y también en América Latina, de que este proyecto pues ha sido tomado en cuenta, algo que en la reflexión de la política peruana nunca ha existido, por desgracia. Si vemos hasta ahora, el Perú es uno de los países que invierte menos, por ejemplo, en ciencia y tecnología, no hemos llegado ni al 1%, ¿no? del Producto Interno Bruto, lo cual pues nos pone dentro de los, digamos, en América Latina, dentro de los 10 países que invierte menos, ¿no? en este sector, siendo, lo sabemos muy bien, tan importante para nuestro desarrollo, ya que precisamente si tenemos un crecimiento sostenido de 6-7%, que es importante, claro, no lo podemos negar, ese crecimiento debe ser confirmado por el debido desarrollo, ¿no? Y eso es lo importante, y verá, ese es un ejemplo que le doy. Lo mismo en educación, por ejemplo, con los centros de formación profesional para nuestros jóvenes que salen de la escuela secundaria, es un proyecto, por ejemplo, que el Perú no tiene y que debemos impulsar. También, en el caso de los maestros, tenemos el proyecto de los centros regionales de pedagogía, donde cada maestro debe formarse para tener el nivel necesario para poder enseñar. Claro. En el Perú no se hace ese tipo de formación y es precisamente el problema que tenemos con los maestros. ¿Usted realiza todas estas actividades en Suiza y en el Perú? ¿Está constantemente viajando al Perú o dónde está usted generalmente? Verá que estoy en México ahora, claro. Estaba en Perú hace poco y ya también dentro de algunas semanas estaré regresando a Europa. Entonces es un trabajo constante y yo diría que con la convicción de que podemos hacer mucho por el país. Somos un grupo que se autofinancia, debo decirlo y recalcarlo, ya que cada uno de nosotros pues aporta para, por ejemplo, las actividades que debemos hacer, los viajes y todo esto, pues cada uno de nosotros aporta. ¿Por qué? Porque la democracia y tener un país sano, viable y con desarrollo cuesta. No es gratis, no es fácil, pero yo debo decir que estoy muy orgulloso precisamente de la gente que forma parte de Cambia Perú y sobre todo de aquella que es simpatizante y que nos ve y constata en la realidad el gran trabajo que venimos haciendo por el país. Exacto. Otro tema que hemos conversado al comienzo es sobre los peruanos que están en el exterior, de la diáspora. Allá son casi más de 3 millones de peruanos que están en el extranjero. Y usted también perteneció al Consejo de Consulta en Suiza, ¿no? ¿Nos podría contar también un poco de ese tipo de qué actividades realiza actualmente con los peruanos en el exterior? Bien, los peruanos en el exterior, usted sabe, pues tienen grandes problemas. Uno de los principales problemas es, por ejemplo, la situación irregular que tienen en Europa. Hay una gran cantidad, y en Estados Unidos también, cabe recalcar de que no todos están regularizados, entonces tienen siempre problemas, digamos, con este tipo de situaciones, lo cual
pues nosotros pensamos que se debe arreglar con convenios bilaterales que el Perú debe llevar adelante. Eso precisamente estamos impulsando. El otro punto también que estamos impulsando, y es no de ahora, sino desde siempre, es la creación de una representación para el peruano en el exterior en el Congreso peruano. Exacto, Eso hasta ahora, incluso pues, ya ha habido hay varios proyectos de ley que han estado, ¿no? bueno, digamos que proyectos de ley hasta ahora no hay, porque digamos que este tema de la representatividad del peruano en el exterior se enfrenta a un problema, que es precisamente cómo hacer de que el peruano en el exterior sea representado. ¿Cómo dividimos al globo terrestre en, digamos, circunscripciones en las cuales cada circunscripción saque un representante y lo mande al Perú? Entonces ahí la complejidad, hasta ahora los congresistas no han, digamos, llevado adelante proyectos en ese sentido, pero Cambio Perú tiene precisamente la solución al respecto. Y para nosotros es importante crear un consejo consultivo nacional en la cual los peruanos del exterior estén representados y de ahí sacar precisamente los representantes al Congreso. Entonces, con eso ya estaríamos apoyando bastante las actividades que pueden hacer nuestros compatriotas en el exterior. Esa es una parte del tema, pero también hay otras partes, como por ejemplo los servicios consulares, que deben ser mejor en lo que respecta a la protección del inmigrante en el exterior, ¿no? Es muy importante, ya que hasta ahora vemos cómo muchas veces llegado el peruano a nuevos contextos, con una lengua diferente, por ejemplo, no tiene la debida información y precisamente en caso de problemas, pues no tendrá tampoco la solución a este tipo de problemas que está confrontando. Lo hemos visto, y eso en el transcurso de la carrera profesional que llevo adelante, pues he visto y he tenido que defender a muchos de nuestros compatriotas en Europa, sobre todo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. También hay otro punto que es, por ejemplo, la seguridad social, cómo nuestros compatriotas pueden ya, por ejemplo, ir cotizando en el Perú para un fondo de retiro, y eso es algo que no existe hasta ahora. Es necesario que vayamos viendo cómo nuestros compatriotas que desean regresar pueden ya ir cotizando en el Perú, al mismo tiempo que trabajan en el exterior, por ejemplo, pueden ir ya cotizando en el Perú, para así, llegado el momento del retiro, puedan tener, pues, digamos, una pensión que les permita vivir en el Perú. Yo estoy seguro que muchos de nuestros compatriotas desean en algún momento de sus vidas regresar al Perú, y seguro que lo van a hacer. Claro. Entonces ya deberían ir previendo este tipo de situaciones, ¿no? Exacto, y había otro tema también que es, por ejemplo, la convalidación de los estudios, ¿no? Los profesionales que emigran. Precisamente. Y exactamente, hemos visto muchos casos también por aquí, por Austria. Uh-huh. Y hablando un poco de Austria, ¿usted también tiene algún anexo aquí en Cambia Perú? Sí, tenemos muchos simpatizantes en Austria, en Viena, alrededor, y de verdad que pues ya una visita se está volviendo prácticamente necesaria. Justo y necesaria. Sí, porque ya desde hace mucho tiempo venimos pues con contactos con la comunidad peruana en Austria, pues yo creo que una visita va a tener que programarse en estos próximos meses. Claro, y tendríamos el gusto también de entrevistarlo personalmente y conversar mucho más temas sobre sus actividades, sobre Cambia Perú, sobre los proyectos que usted realiza para el desarrollo del Perú, ¿no? Sí, será un gran placer de verdad poder compartir con la comunidad peruana en Austria, poder pues estar en sus micros y conversar precisamente sobre las actividades que llevamos adelante, que como bien se sabe pues es por nuestro país y pues creo que es el mejor orgullo que podemos tener, ¿no? Claro, y una de mis últimas preguntas sería, ¿qué línea ideológica tendría Cambia Perú? ¿Ya tienen algo pensado? Es una pregunta muy interesante. Sí. Nosotros tenemos una línea ideológica la cual es el Perú. Y le explico brevemente y concretamente. Cuando nos reunimos nosotros en Ginebra, en Suiza, para precisamente sacar este proyecto político, el problema fue de que cada uno pues venía con un bagaje, digamos, ideológico y político. Exacto. Lo cual impedía ponerse de acuerdo en proyectos de desarrollo. O sea, el problema con las ideologías es de que todo el mundo tiene una. Entonces, si uno se queda con lo que tiene,
pues le será difícil comprenderse con los demás. Y aquí lo que el Perú necesita es unión profesional, más que ideológica. Y es el problema en nuestro país. Desde hace muchos años vivimos con ideologías, las cuales nos jalonean un poco entre izquierdas y derechas, y al final el que sale mal parado es el país. Entonces aquí no hace falta. Hubo también la época de Fujimori, donde realmente no había ideología, sino era un gobierno que comenzó, un gobierno tecnócrata, ¿no? Ajá. Pero bueno, usted sabe que lo que pasó con el señor Fujimori fue precisamente lo que nosotros queremos evitar, de que se llegue y se improvise. No basta con decirlo, no basta con decir no tengo ideología, como el señor Humala, por ejemplo, ¿no? Pero está bien, pero ¿qué está proponiendo en contraparte? Y es lo que no hubo con el señor Fujimori, por eso es que, pues, imagínese, dejarse influenciar por o trabajar ya tan de cerca con el señor Montesinos demuestra pues una falta de base moral flagrante, ¿no? Claro. Y lo mismo con el señor Humala, que también usted verá, ha llegado, pero al final no se sabe lo que va a hacer, está hasta ahora. Exactamente, la improvisación, pero tampoco, bueno, el gobierno de Alan García, que es de un partido político que es de trayectoria, pero tampoco no ha tenido muchos logros. Ahora entra un gobierno como el de Humala, que es un movimiento político nuevo, que la ideología la han cambiado 3 veces de acuerdo a cómo va la línea de ruta y todo lo que ya nosotros conocemos. Pero estos temas lo vamos a dejar para la próxima entrevista, cuando usted esté presente aquí para debatir un poco sobre la ideología, sobre las cuestiones. Nada más, si me permite aclarar un punto sobre Cambio de Perú. Seré muy breve, y es precisamente nosotros lo que queremos es aportarle profesionalmente al país. Las ideologías las tenemos, y como le digo, el problema con las ideologías es de que todo el mundo tiene una. Pero debemos dejar de lado ese tipo de ideologías tan dogmáticas y ponernos a trabajar más en términos de desarrollo. Yo le cuento una anécdota. En Madrid, luego de una conferencia, una señora peruana, una compatriota, viene y me dice: señor Jaico, ¿sabe? Me gustó mucho su discurso, pero yo quisiera saber si usted es de izquierda o de derecha. Porque ella me dice: yo, cuando llegué acá a España era de izquierdas, pero ahora soy de derechas. Entonces, a ver, ¿de qué lado es usted? Y le digo: mire, señora, si yo le digo que soy de izquierdas, siendo usted de derechas, me va a odiar. Pero si le digo que soy de derecha, siendo usted de derecha, seguro que hasta me invita a comer, ¿no? Y nos tomamos un pisco sour muy contentos. Pero ¿qué pasa con el país? ¿Acaso el país avanzó con eso? Absolutamente no. Exacto. Si usted me habla de qué vamos a hacer en la agricultura, qué proyectos hay para la educación, qué proyectos hay para la ciencia y la tecnología, y discutimos sobre proyectos concretos, ahí sí le estamos haciendo un gran favor al país. Exacto. Entonces, o como decía también un político, no hay que ser de la izquierda ni de la derecha, sino siempre adelante por el Perú. Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias y lo esperamos aquí en los estudios a la próxima. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.